El 23 de enero de 1974, la localidad cántabra de Silió echa en falta a una de sus vecinas más queridas. Nadie puede explicárselo, pero ha desaparecido Crisanta, una joven de 16 años. El matrimonio entre Ramiro Villegas y Josefa Gómez tenían una tienda en el municipio de Silió y era una tienda típica que tenía bar y comestibles. El negocio no les iba nada bien, entonces deciden vendérselo a unos familiares, a los conocidos como sordomudos de Silió. Tienen una única hija, Crisanta, pero el negocio empieza a dar una vuelta, empieza a dar sus frutos, la gente empieza a comprar. Seguramente porque Crisanta era una niña de 16 años, dulce, que ayudaba a otros vecinos del pueblo y esto hacía que más gente quisiera comprar en esa tienda. Se denuncia ese día 23 por la noche. Se conoce el 25, primera noticia que aparece en la prensa regional, en la prensa cántabra de aquel momento. Diario Montañés. Extraña desaparición de una niña, de una joven en Silió. Ahí se queda. Nada más. Que ha desaparecido y ¡ah, qué casualidad! Hay una persona de todo el pueblo, 700 y pico habitantes, que sí ha visto algo, solo una. Cuando en un pueblo de esos, si hay un movimiento falso, habrá más que no hayan visto algo. Bueno, pues de todas las pesquisas que hace la Guardia Civil del puesto de los Corrales, que son las que empiezan a organizar la búsqueda, solo hay una persona que declara algo. Esa persona se llama Josefa Gómez. Es mujer de Ramiro Villegas, el que ha denunciado con los padres la desaparición. Y es prima de Crisanta. Y dice, yo he visto a la niña Crisanta meterse en un coche, un 600 verde, e irse con 2 personas. Tan es así que los padres sordomudos se lo creen ese día y ella le dice a su marido la misma historia y se van. Y se vienen para Santander a ver si la localizan en ese supuesto 600 que nunca nadie vivió. Los investigadores se dan cuenta enseguida de que el relato no se sostiene y llegan a la conclusión de que Crisanta nunca salió del pueblo. Su pista se pierde precisamente en la casa de la única testigo, su prima Josefa Gómez. ¿Cuál es la historia que acaba confesando? La historia que acaba confesando es que ese día 23, a las 9:30 de la mañana, Crisanta aparece por su casa, como casi siempre, como todos los días. Y va a por lo mismo, va a por una perola, para llenarla de leche. Solo que ese día, en lugar de tenerla encima del fogón, se la ha metido en la carbonera ella. ¿Por qué? Porque ella, como revelaría más tarde, había decidido hacía 4 días que la iba a matar. Y en el momento que Crisanta está agachada, Josefa le asesta un golpe con un hacha. El golpe fue mortal. Arrastró el cadáver hacia una habitación, pero sus hijos llegaron del colegio. El plan empieza a desmoronarse. Les da de comer y les vuelve a mandar a casa de su abuela. Ella va a estar sola todo el día, porque su marido está junto a los padres de Crisanta. Josefa sabe que tiene que deshacerse del cadáver y no le tiembla el pulso. Lo descuartiza cuidadosamente y trata de esconder los pedazos en los muros de su propia casa. Sé que es duro ir contando todo esto, pero vamos a contarlo como son las cosas. ¿Y por qué son así? Pues el retrete de las vísceras, el resto de las tablas de esclava, mete, curiosamente da la fachada. Digo curiosamente porque luego la Guardia Civil tiene que abrir la fachada para sacar.
Y ese agujero ha permanecido inalterado, inalterable al tiempo. Y por allí, si alguien va, a lo mejor entre la maleza le encuentra el agujero. Yo hace años que no voy, pero dudo que alguien haya ido a tapiarlo. Esta casa está abandonada desde aquel día, con los precintos. Y dudo que alguien haya tapado el agujero, por donde se sacan las... Se van sacando todo menos la cabeza, menos parte del tórax y una parte del muslo, que meten un cubo con unos plásticos y se van dando hacia un pinar. Ve a una vecina, Amalia, hola Amalia, la saluda. Amalia no ve nada, ve el cubo y tal, y para allá se fue. Y allí tiró, en 2 sitios distintos, depositó la cabeza. Yo me acuerdo que estábamos en casa, mi madre, mi hermano y yo. Y mi padre todas las tardes, noches, pues venía un rato a casa de donde los mudos, a ver qué tal estaban y tal. Y cuando llegaba ahí a la esquina de ahí de la calle, que se ve ya la casa principal, oyó decir, aquí hay las costillas y no sé qué, habían abierto, bueno, porque vinieron policía de Madrid con perros y que fue cuando lo descubrieron, si no primero que si la habían visto subirse en un coche, que si no sé qué, o sea, la gente especulaba mucho y decía un montón de cosas y al final mira lo que fue. El impacto en los vecinos de Silió es demoledor. Es imposible comprender qué ha llevado a una mujer que parecía inofensiva a cometer un crimen terrible. A ver, decían que si envidia, que si... no sé, porque esta señora tenía... Bueno, esta señora, que era prima carnal de Crisanta, tenía una tienda de ultramarinos, de alimentación, y a ella nunca... A ver, no tenía mucha aceptación, no entraba mucha gente. Entonces lo dejó y lo cogió Crisanta. Y con Crisanta la tienda funcionaba muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, dicen que sí sería por eso. Todo encaja en psicología clínica, lo que se podría llamar una envidia patológica, ¿no? La envidia es una emoción universal que aparece en todas las culturas, pero sí que está claro que hay distintos grados. En esa, las personas envidiosas están focalizadas o están en una situación de comparación constante con el otro, que le carga de una sensación de tener características, emociones, logros que esa misma persona no puede mantener o tener. Entonces, Josefa ve en Crisanta, es decir, una sensación de que la están castigando. Cada vez que la niña obtiene cosas, ¿no? Es decir, ella piensa que a cara pública, ¿no?, está perdiendo. En este caso, al ser familia, al pertenecer al mismo entorno en una comunidad tan pequeña, es como si Crisanta constantemente estuviera usurpando el lugar que Josefa considera que le pertenece, ¿no? Es decir, ya no solamente con la juventud, sino con el negocio familiar, que mientras una ha fracasado, la otra, es decir, lo consigue y con éxito. El juicio al final fue como una tómbola, con todos los respetos. 3 autobuses se fletan desde Molledo para ir a ver el juicio.
Hubo gente que pagó la entrada a la cola. Como he llegado tarde, estoy el 20, tengo dinero, pago a ver si me deja, porque querían verlo. El morbo absoluto. El morbo absoluto ante además una persona odiada profundamente. Ese odio que decía ella, que confiesa en el juicio, estando en la cárcel sueño que odio a Crisanta, revela en el juicio Josefa. Pues ese odio era el que le tenía todo el pueblo a ella. Se la llevaron a la cárcel, al marido también. A él después le soltaron porque decían que él no había participado. Aquí no nos lo creímos nadie, la verdad. De hecho, cuando salió de la cárcel, vino aquí a celebrarlo con la familia. Habían comprado una tarta, que entonces aquí esas cosas no las había. Habían comprado una tarta y no sé qué, y la gente se habían puesto todos de acuerdo. En cuanto llegó, tocaron las campanas y salió toda la gente con las horcas de labor del campo, con dalles, con palos, con de todo, a lincharle. Y la Guardia Civil estaba y no se metieron para nada. Le volcaron el coche, se le prendieron fuego y él se escapó porque por una trampilla del tejado salió y se saltó por la parte de atrás. Si no, ese día no sale vivo de aquí. Josefa fue condenada a 30 años de cárcel, pero solo cumplió 7. Esta corta condena aviva el dolor de los vecinos de Silio, incapaces de asumir que salga tan barato quitar una vida. Estamos hablando que ella entra en la cárcel. En el 74 la detienen, en enero del 74, el día 26 detenida, y en octubre del 80 el diario escribe que esta señora, Josefa, ya está en libertad, durmiendo en prisión por las noches en Madrid. Han pasado 7 años y poco. La condenaron a 30. ¿Cómo es posible? Pues con nuestro Código Penal de aquel entonces. Primero había redención por buena conducta, redención por trabajo. Pero es que además la pillan 2 papas, 2 nuevos papas, indulto parcial. Y la coronación del rey Juan Carlos, con lo cual otro indulto parcial. Conclusión. En 7 años y algo está en libertad. Salió, vamos, de la cárcel. Y ha estado viniendo, no sé si seguirá viniendo, pero sé que ha venido en veranos, que los familiares viven arriba, en un barrio que hay arriba, un poco apartado, y venía a casa de los hermanos, porque los padres ya no vivían. Lo que menos te piensas es que esa señora hubiese podido hacer lo que hizo, porque era la típica mujer, no sé cómo decirte, que la veías la cara así como de esta gente, como bondadosa, como buena o como tal. Así era esta señora. Lo que menos te pensabas es que haría lo que llegó a hacer. La casa en la que se cometió el crimen sigue en pie, como un oscuro recuerdo del horror. Aquí, entre las paredes que hoy devora la vegetación, la joven Crisanta fue asesinada y descuartizada. El espantoso crimen de Silio, con esos nombres tan particulares, ¿verdad? De Cantabria, de muchos pueblos. Vaya reportaje. Paco Pérez Caballero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Impresionante. La envidia. La envidia. ¿Qué pasa con la envidia? Tuvo hasta a una diosa en Grecia que era la diosa de la envidia. Hija de la venganza y de los celos, de Némesis y Notos. O sea, es impresionante. La envidia que Aristóteles definió, que el cristianismo elevó a pecado capital, como el pecado padre de todos los pecados. La envidia es terrible. Y ahora debatiremos en el transcurso de la mesa hasta qué punto es o no patología, porque no es un diagnóstico, ¿eh? La envidia es un sentimiento, no es una enfermedad. Ahí se habla de envidia patológica. ¿Muchos envidiosos? Mucho. La envidia, además, como decía Unamuno, de todos es conocido que en España la envidia es algo general. Porque este ha triunfado y ¿por qué no yo? ¿Por qué este tiene esta casa y no yo? ¿Por qué este tiene este coche y no yo? Y eso genera un sentimiento de envidia. Y envidia es mirar, por cierto, mirar
mirar hacia adentro. Invidere, del latín, mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro con mala mirada, con hostilidad. Y de ahí nace todo, nace el odio. Y la envidia es el único sentimiento que, como muy bien se ha dicho en el vídeo, no acaba con la muerte del envidiado. Se le sigue envidiando muerto. ¿Y esto cómo es posible? Y esto se despierta en algún instante. Y vemos a la joven de aspecto muy agradable, muy guapa, que está y que tiene éxito y ella no lo ha tenido en el mismo lugar. ¡Pah! ¿Es el detonante o a veces no hace falta ni detonante? No, no, no. Esto es un gusano que te carcome. Te va carcomiendo durante parte de tu vida y en un momento dado no puedes resistir nomás y pierdes, digamos, el control de tu conducta. Y ahí sí que podríamos hablar como psiquiatra si hay o no conciencia, porque no hubo eximente alguna, ni atenuante alguna. O sea, los jueces dictaminaron que no había eximente. Luego salió, como ya se ha explicado en el vídeo, por indultos parciales, rendición por el trabajo. Pero no hubo nada médico que achacarle para decir, un momento, que es que tiene una celopatía alcohólica. No, 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 nada en absoluto. Pura envidia. Y la fiscalía, celopatía alcohólica? La celopatía alcohólica es que un señor que bebe mucho llega un momento en que se deteriora el cerebro y cree, por ejemplo, que su mujer le está engañando con el vecino del cuarto. Entonces mata a su mujer y mata al vecino del cuarto que tiene una celopatía alcohólica. ¿Alcohólica? Sí, sí, por el alcohol. El alcohol genera ese tipo de celos. No está pagado lo que aprendemos con... Bueno, es lo que hay en los libros, ¿eh? Bueno, ya, pero es que como leen muy pocos... Ya, bueno. Paco, la mujer soñaba después del acto con que la volvía... O sea, tal era la... la diosa de la envidia la había devorado por dentro. Absolutamente, es esa rabia que no se puede contener, es que lo tenía todo, era una chica modesta, humilde, era hija de 2 sordomudos y se había echado la casa a la espalda. Cuando su prima no podía trabajar en ese negocio se lo quedó ella. Y cuando empieza a trabajar ella allí resulta que esa tienda, que era un fracaso, también empieza a tener la simpatía de la gente, va allí, compra. Bueno, pecado mortal, ¿no? No lo puede soportar y, como tú dices, se lleva el odio a la tumba. O sea, es decir, esta señora, si sigue viva, que no lo sabemos porque se le ha perdido la pista, lo último que sabemos es lo que publicó el diario Montañés 30 años después del crimen, que decía que estaba viviendo en Madrid con sus nietos felices, que venían de vez en cuando a Silio, y esa es la última información que la localiza en un sitio. Diario Montañés, oye, Pelayo y Echeverría, bueno, impresionantes, vaya dupla. Que además Chemi Pelayo es quien descubre toda esta historia que ahora nos ha contado una vecina, y es que cuando Ramiro, el marido, vuelve al pueblo, está a punto de ser linchado. Lógicamente, la reacción ante la injusticia fue tan grande en Silio que si les hubieran dejado, desde luego ellos hubieran hecho justicia popular, porque no podían comprender cómo una mujer de 30 años, que era Josefa, podía matar y descuartizar a una niña. Y la forma, ¿no? Bueno, ya has visto, claro, que... No sé si ha visto muchas veces esa forma, doctor, lo de emparedamiento, descuartizamiento y emparedamiento en diferentes partes del muro de una casa. Es la muerte a traición del odiado, la destrucción troceando al odiado, porque al odiado no basta con matarle, hay que destruirle físicamente y emparedarle. ¿Para qué? Para tener la certeza de que está a tu lado ese odiado muerto y descuartizado. O sea, la envidia es tan brutal que la propia Fiscalía, en aquella época, dictamina envidia como causa del asesinato. Hoy no habría ni un solo fiscal en España, y esta es una palabra para los fiscales, que pudiera decir, por envidia le mató. Y sin embargo yo pienso que la envidia es motor de muchos crímenes, y ha habido varios crímenes, si quieres luego comentamos alguno, que tienen su origen en la envidia. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado, o no con crimen, de esta envidia patológica? La envidia, bueno, vamos a quitar patológica de momento. Bueno, vamos vale, perdona. Envidia. Es decir, mira, que no es patológica. Porque si es patológica la gente dirá, ya, pobrecito. Enfermo, vale. Bien. Por ejemplo, el caso de Tomás Bretón es un caso típico de envidia. Claro, aquel hombre que mata a sus hijos, claro, los descuartiza, los quema, porque no podía soportar que su mujer fuera feliz, tuviese una carrera y él no, fuese una mujer querida, tuviese un futuro y él no. La envidia, para mí, es el motor que empuja a Tomás Bretón a matar a sus hijos. Y es una cosa muy curiosa, mucha gente habla de sus defectos, pero yo he escuchado muy pocas veces a alguien decir soy envidioso.
Y lo es todo el mundo, sin embargo. Por eso te quiero decir que se oculta, ¿no? Es el deporte nacional. Y Pero además fíjate si es enigmática la envidia, Claro. que la gente puede decir soy esto, soy egoísta, soy... Bueno, ese defecto que me hace siempre tanta gracia, soy muy perfeccionista. Vaya defecto, oiga. Pero envidia no lo dice nadie. Porque nos avergüenza. Claro. Nos avergüenza. Y sin embargo está detrás de la mayoría de las infelicidades, el doctor sabe mucho más que yo de esto, de los suicidios, que claro, te metes en una espiral en la que todo el mundo parece mejor que tú. Y es la envidia, porque tú realmente a lo mejor tienes una vida. Bueno, y hoy en día, viendo el interesante, panorama ¿no? de todo el mundo perfecto en Instagram y demás. Claro, todavía se agrava mucho más. Fíjate que estamos hablando del año 74, ya existe con esta fuerza. Pero hablabais de casos famosos, tú te acordarás también, doctor, del caso de Antonio De Marco en Italia, que mata a los compañeros de la habitación que tiene. No me acuerdo. Mata, pues, mata a una parejita de personas treintañeras, fantásticos, guapísimos, que le va... Y él no puede soportarlo. No puede soportarlo. No puede soportarlo. Y dice que es que los mata porque eran demasiado felices. A mí una de las partes es como un giro, el reportaje me parece maravilloso, cuando vas a la casa y de repente vemos que la casa sigue. Ese lugar tiene el ambiente más opresivo que te has podido encontrar en un crimen de la historia. Es muy curioso, la casa está construida en un terreno que pertenecía a los padres de la víctima. Es decir, los padres de la víctima, los sordomudos, cedieron ese terreno para que esta familia construyera allí su casa. Y esta mujer, la asesina, se lo pagó asesinando a la hija. ¿Por qué? Pues porque la odiaba. No podía soportar que esa persona a la que envidiaba y por lo tanto odiaba, encima fuera buena con ella. Y peor, peor. Peor todavía, eso es terrible. Oye, doctor, claro, perdona, verdad, ¿a ti te envidian mucho? ¿Eh? Buah, pues a ti no te digo nada. No digo a ti. No, yo te estoy preguntando a ti. No veas. ¿Y qué? No veas. ¿Y qué? Pues que se jodan. Perdonadme. Ese horario nocturno ya, ¿no? Jodan. Al amigo él, al enemigo por él y al indiferente el reglamento vigente. Oye. Pero vamos a ver, doctor, por darle un giro. Por favor. Pero vamos. Coño. Bueno, porque tú eres muy mediático. Bueno, evidentemente. No, te lo pregunto porque en el ámbito de tus amistades, no amistades o conocimiento, tú estás en burbujas, no sé cómo decirlo, no sé si llamar de poder o de alta, que yo no estoy, y tú estás. Y sabes que hemos hablado mucho de esto. Sí. Estamos metiéndonos en camisa 11 varas, partiendo de Silio. Es un jardín complicado. Es un jardín. Bien. Pero, doctor, cuando en ciertos cenáculos o lugares, y tú no lo esperas, por tu popularidad, cómo cuentas las cosas, es un ejemplo ahora mismo, la espontaneidad, doctor, tal, eres el mejor, doctor, te veo en el programa, doctor, tal, ¿qué? Pues hay que tener la cabeza muy fría, pero mucho. Y sobre todo, ¿sabes? Mi mecanismo de defensa es siempre el mismo, la humildad. Sí, pero hay quien le fastidia. No puede ser, no puedes evitarlo. Yo no puedo evitar que el envidioso envidie. Se equivoca aquel que cree que existe la envidia sana. No existe eso de envidia sana es mentira. Eso es mentira, eso es un rollo. La envidia es un gusano que te corroe. Bueno, y el hecho de que... No hay nada que se pueda hacer, perdona, no hay nada que se pueda hacer, Iker, para mejorar al envidioso. Joder. No hay terapia. No hay pastillas. No le des un regalo. No le des un gesto. Es peor. Es peor. Claro, si tú te portas bien con una persona que te envidia, es peor. Me estoy dando miedo. Claro, es que como tengas un envidioso cerca, es muy difícil gestionarlo, porque aunque tú seas agradable, o seas, incluso lo que tratamos normalmente cuando notamos que una persona es envidiosa es tratar de ser más simpático. Peor, porque él admira eso que él no puede tener. O sea, esa falsedad que él no puede tener contigo porque estás atravesado. Doctor, ¿solo cabe ante un envidioso de verdad de puro de oliva? Solo vale la daga española. Bueno, la daga española o enfrentarse a él cara a cara. Decirle, yo no puedo evitar ser mejor que tú, ni ser más listo ni más peor. Peor. Pero el tío sabe que tú sabes lo que él sabe. Es decir, le colocas, le sitúas. Al enemigo hay que situarlo y situarte tú, para que te tenga enfrente, no de lado. Hablamos en nuestro código, evidentemente, ustedes nos entienden, de algo que siempre está ahí, que muchos de ustedes, que no hace falta tener un programa de televisión, tener un Ferrari, un avión, lo que ustedes imaginen, que pasa en un pueblo y en una tienda. Y sin embargo, el misterio de la mente humana hace que, ¡pa!, quizá en un momento, quizá en un detalle, quizá en una venta, quizá en un comentario, doctor. Qué bien me ha entendido Crisanta o qué guapa es Crisanta. Qué tremendo es eso. Y me imagino que cuando el ser se está formando, doctor, en la juventud, en la niñez, en la pubertad, claro, es inevitable, porque todo... Pero qué importantes son algunos comentarios, tener cierta coraza, ¿no? Porque el fenómeno de la envidia puede estar ahí hasta con gente que quieres, ¿no? Que quieres. La envidia nace en la infancia.
Tú puedes educar a un hijo en no tener envidia. Y eso es muy importante que los padres que nos están viendo en su casa lo sepan. Tú puedes educar en no tener envidia. Y eso se puede educar. Pero cuando un niño pequeño en su casa ve a lo largo de su infancia, que es el patio en el que jugamos el resto de nuestra vida, ve que hay su padre envidia no sé qué, en su madre tal, ese niño crece en esa envidia. Y ahí no hay tu tía. No está pagado. Bueno. Doctor Cabrera nos enseña siempre cosas. Me encanta porque siempre hay cosas que yo desde luego desconocía. Tremendo reportaje, Paco. La historia de Silió. Y ya no entraríamos en el tema de, claro, 30 años cumple 7, ¿ya? ¿Para qué vamos a entrar ahí? Qué fácil, qué barato costó. Con no sé cuántas historias de papá, decían, de prebendas, de recortes de pena. Tú matas y descuartizas y pones en la pared de una niña de 16 años y pasas 7 años en la cárcel. Hay crímenes en España cuya historia yo creo que hoy, desde los años 70 en Cantabria, esto nos ha comentado a nivel nacional y hoy ponemos este crimen por envidia en la primera plana y es brutal en nuestra labor. Gracias, compañero. Muchas gracias. Qué imagen, mirando la casa. Sí, sí. Doctor, gracias por la lección, Venga, como siempre. Adelante. Y vais a ver, prestigio internacional, diríamos que 45 años de carrera, top mundial, no creía en nada, no creía, pero ahora, este es el misterio.